Tar me encanta. En su ambivalencia siento que señala todo tipo de posturas con sus respectivas contradicciones. Deja al público el trabajo de juicio y en el trayecto explora los mecanismos que mueven o impulsan eventos. Concretamente son estas acusaciones, estas cuestiones en torno al autor y su obra. El abuso de poder dentro de un sistema que permite o entrega demasiado a una figura y que la misma se beneficia o ejerce un control desmedido que solo encuentra respuesta cuando afecta los intereses de otros. Es decir, el castigo no responde directamente a un acto de justicia. También podemos enfocarnos directamente en este fenómeno de la cancelación. Estos temas reflejan mucho de nuestro mundo, concretamente en un sector específico. Es una película de ritmo difícil que parece no encontrar un rumbo y esta solo consigue soportar gracias a su protagonista, una actriz extremadamente talentosa, cuyo personaje se antoja insoportable para unos y tolerable para otros. Son los matices que percibimos en la interpretación lo que nutre la cinta de un encanto que captura la mirada. Y sí, realmente hay cosas que no terminamos de ver por completo, pero no estoy aquí para defender ni condenar, y tampoco pretendo tallar en piedra ideas concluyentes. Me disculpo si mi forma de expresión provoca algún efecto negativo, no es mi intención. Dicho esto, hoy me gustaría comentar un poco esta cinta, quizás divagar en lo que interpreto y lo que relaciono con eventos que llamaron mi atención. Para empezar, Tar revela una condición que parecemos olvidar, que todo humano es contradictorio, es complejo. Esto no se trata de señalar él o ella es una mala persona o un buen ejemplo de moralidad intacta. Lo que se quiere en parte comunicar a través de estos espejos es que Lydia Tar es una mujer compleja. El responsable de la cinta trata de no insertar su agenda, es decir, no percibimos una postura o una acusación tangible. Realmente no estamos siendo guiados a una conclusión, sino que la cinta confía en nuestra valoración personal de lo que vemos y escuchamos. Nunca vemos a Lydia Tar actuando directamente contra alguien, al menos no en relación a las acusaciones que giran en torno a ella. Su comportamiento revela cuán afiladas pueden ser sus palabras y cuán medidos sus actos para conseguir lo que ella quiere. Pero, de nuevo, no la vemos en una situación que la comprometa. Somos conscientes de las acusaciones, pero se mantienen lejanas porque su papel en estas es algo que solo se insinúa. Es este enfoque lo que permite que el público entre en debate sobre lo que significa todo este trayecto y cuál es su propósito, porque no estamos ante una fábula moralista y siento que eso nos permite disfrutar de un final bastante personal, pero ya llegaremos a eso. En nuestra actualidad, mediante las herramientas que tenemos, invadimos la privacidad y condenamos desde la lejanía. Además, somos testigos de la falta de comprensión total de lo que ocurre, pero también de las respuestas emocionales de las personas. También vemos como una mujer con poder hace uso de este para ejercer un control inmoral en las personas y sacar provecho de todos sin algún tipo de mesura. Esto tranquilamente podría ser la historia de esas desagradables personas que fueron desenmascaradas o que todavía se encuentran allá afuera. Sin extendernos demasiado, tenemos nombres como Harvey Weinstein o Bill Cosby. Hoy estos fueron casos de extremo alcance y de una necesaria advertencia. El movimiento Me Too se formaría como una medida de acción necesaria y en relación a esto también surgió la llamada cultura de la cancelación. Esto, por supuesto, son temas polarizantes y no quiero generar fricción. Mi postura poco importa ante lo que defiendas, solo permíteme expresar algunas cosas. Primero me gustaría hablar de mi interpretación, después de lo que considero es una lectura interesante en la obra. De acuerdo. Gut. Zurück zum Anfang. Und nichts vergessen, Christian. Das Forzando auf der ganzen... Estamos ante un viaje de sanación. Primero comenzamos la cinta con una pieza musical bastante llamativa. Curamente, de Elisa Vargas Fernández. Es bien conocido que estos cánticos son frecuentes en rituales de sanación espiritual. La propia intérprete está relacionada con estos rituales. Podemos visitar la página saken-nete.org y leer un poco sobre esta experiencia de sanación. Nuestro objetivo es ayudar a volver a despertar nuestra verdadera naturaleza y enfocar nuestras mentes y almas
en nuestro verdadero propósito. Una experiencia con la madre ayahuasca puede ser un poderoso viaje de descubrimiento interior y transformación espiritual. Esto es importante porque veremos en Lydia Tarr la necesidad de sanar frente a los deseos superficiales y egoístas que dominan su vida. Deseos que se cumplen sin ningún impedimento hasta que conoce a quien no le entrega lo que quiere, sino que intercambian sus papeles para ser ella quien se beneficia de su relación. Estas relaciones por beneficio son señaladas por la pareja de Tarr y deja claro cuán vacía resulta ser su vida. Su pareja fue parte de estos tratos implícitos, sus aventuras, sus amigos, la chica nueva, incluso su asistente y amiga, quien a priori no parece formar parte de esta condición, pero conforme avanzamos, vemos que el comportamiento de Tarr acaba por deshacer todas esas relaciones falsas. Al negarle la posibilidad de un trabajo mejor, su asistente acaba por traicionarla, y lo mismo ocurre con los demás. Tarr confiaba en que su posición y poder hacían que fueran intocables, que no tendrían que responder ante nadie, pero estas relaciones y su conclusión solo revelan los síntomas de una condición enfermiza, de un mundo corrompido envuelto en adornos y justificado por una palabra que aquí carece de significado: arte. Saltando entre escena y escena, vemos cómo Tarr ejerce su control en un entorno medido a la perfección. Son ambientes impolutos que nos dan esta idea de opulencia. La necesidad de sanación surge a partir de la verdadera pasión que siente Tarr por su arte, pero que ha sido contaminado por este mundo. Un mundo que comienza a deformarse lentamente. Primero somos conscientes de su papel en el suicidio de su anterior amante. Luego vemos cómo su mano derecha la abandona. La culpa toma la forma de ruidos molestos en el mundo perfecto de Tarr. Primero son cosas que pasarían desapercibidas, pero se presentan constantemente. Esta culpa llega a encarnarse como gritos en la lejanía. Finalmente tendrá visiones de una mujer revelando sus secretos, y es a partir de aquí que todo comienza a derrumbarse. La culpa es estruendosa, vemos la enfermedad y degradación de Tarr, la necesidad de sanación y purificación va ganando notoriedad, y en particular en esta escena, ocupando el foco de atención, vemos un poco de Tarr en un ritual de purificación. Llegado a cierto punto, en otro intento de Lydia por aprovecharse de la clara preparación que ha tenido con su nueva presa, los papeles cambian y el mundo se deforma. Esto tiene un tono surrealista, pero es Tarr enfrentando un entorno que no controla, y vemos cómo es ahora la presa de un cazador. Tras esto, Lydia enfrenta un brutal descenso en todos los sentidos. Las personas a su lado la abandonan. El instituto en el que trabaja y que se beneficia de tener su nombre entre sus filas, le da la espalda, junto con todos sus conocidos, y ella se vuelve errática. Después, o mejor dicho, desde que comenzó la cinta, hemos visto este lado oscuro en el arte, pero también hemos visto la verdadera pasión que siente Tarr por su arte. La dedicación que tiene, ella entrega todo en estos momentos, y es solo aquí donde encuentra verdadera paz. Tarr necesita sanar, librarse de todo lo que la rodea, y por supuesto de la culpa que la acecha, pero ante todo tiene que recuperar la pureza de su alma y de su arte. La escena final es una respuesta al ego que domina a esta mujer, es decir, la mujer que vemos en pantalla a lo largo de la película es contradictoria. Aparenta una imagen pulcra que todo el tiempo está enmarcando su conocimiento y dominio en la materia. Incluso desprecia ciertas cosas en particular, y con este cierre, ella enfrenta un mundo que ha hecho pedazos su ego, su forma de ver y enfrentar la vida. Al llegar a su casa, el lugar donde creció, parece buscar refugio en piezas del pasado que en su momento la impulsaron a seguir un determinado camino. Y esto es vital porque le devolverá la pasión por su arte, pero no encuentra una conclusión aquí, sino que enfrenta la situación en que se encuentra, sin todos los artificios que han rodeado su vida. En un reencuentro con el pasado, aquí, una persona que la conoce, que intuyo no la juzga, le da una respuesta clara. ¿A qué te refieres? Bueno, como dije, no me incumbe. Pero parece que no sabes de dónde diablos vienes ni a dónde vas. Esto entra en relación con la música al comienzo de la película, la cual sugiere que veremos un proceso de purificación, tras ver cómo lentamente todo se deforma, cómo va perdiendo incluso la única relación real en su vida. Lydia o Linda ha pagado por sus pecados, pero aún le falta concretar este proceso de purificación. Necesita ver por sí misma la realidad que solo ella ignora,
Lydia Tarr enfrenta el peso de sus pecados en un nivel mucho más personal. Deja de lado su ego tras ser rechazada por ese mundo artificial en el que se sentía en control, lejos, en un lugar completamente extraño. Pero ella no vagará sin un rumbo, pues la vemos preparándose. El montaje es bastante claro, ella no ha cambiado. Pero esto no se trata de ego. No está retomando sus malos hábitos, sino que expresa pasión por su arte. El discurso que nos entrega no tiene que ver con la pedantería visible en sus reuniones con expertos en la materia, sino que responde a una memoria íntima, una genuina creencia. El diálogo que vimos en el VHS se conecta con sus palabras porque ella busca transmitir un fragmento de su vida que la llevó a su pasión por el arte. Now we can really understand what the meaning of music is. It's the way it makes you feel when you hear it. Finally, we've taken that last giant step, and we're there. We know what music means now. And we don't have to know a lot of stuff about sharps and flats and chords and all that business in order to understand music. If it tells us something, and the most wonderful thing of all is that there's no limit to the different kinds of feelings music can make you have. And some of those feelings are so special and so deep that they can't even be described in words. You see, we can't always name the things we feel. Sometimes we can. We can say we feel joy, pleasure, peacefulness, whatever, love, hate. But every once in a while, we have feelings that are so deep and so special that we have no words for them. And that's where music is so marvelous, because music names them for us, only in notes instead of in words. It's all in the way music moves. You must never forget that music is movement, always going somewhere, shifting and changing and flowing from one note to another. And that movement can tell us more about the way we feel than a million words can. Here we're going to play you a... Da igual donde se encuentre, el arte existe, vive en todo lugar. No conoce fronteras ni le pertenece a una región o un instituto. Hay quienes señalan esto como un gesto de clasismo, pero yo no lo veo de esa forma. La gente cree que pertenecer a estos círculos de clase alta en países específicos los valida como artistas de un nivel superior. Nuevamente recalco, esta es mi interpretación y podría estar en un error, pero lo que veo en la cinta es que Tarr siente pasión por su arte. Y esta pasión es perceptible en cualquier lugar. El dejarla en esta región me parece un acto liberador porque todo el tiempo se crea este sentido de artificialidad y pedantería, opacando la verdadera expresión. Lydia no concreta su obra en este mundo falso, lleno de relaciones por conveniencia y de abuso de poder, porque el arte no fluye entre estas paredes, sino que va a un lugar donde ingenuamente creeríamos que es un descenso o una condena, pero no lo veo de esa forma. Lo veo como un gesto de compasión hacia un personaje y una posibilidad de redención. Lydia ha perdido todo, pero conserva la pasión que le da sentido a su vida. Solo veo un cambio de escenario que nada le resta a las posibilidades de la música. Incluso el contexto que rodea esta presentación no me parece algo que le dé un significado inferior al de otros. Soy un ignorante en la música, pero mira esto. Esta es la sinfonía de A Plague Tale Requiem. Solo pondré un fragmento, pero mira, y por supuesto escucha con atención. ¿Realmente vamos a darle una clasificación menor porque proviene del mundo de los videojuegos o por el lugar donde se realiza? ¿Acaso el arte es algo que viene condicionado por cosas externas a la ejecución, la técnica o los efectos que tienen nosotros?
Probablemente estoy en un error, pero es lo que quiero creer. En fin, lo que nos interesa es que en el momento en que Lydia busca un masaje, ella encara su culpa. Ese sonido molesto, esa constante persecución, la incomodidad y tormento que le ha causado, aquí por fin toma una forma. Y podemos ver con una imagen sumamente poderosa lo que ella ha hecho con las personas. Y esto le provoca desagrado. El rechazo se hace visible, pero tras ver por sí misma lo que ha hecho, tras haber pagado por su crimen de forma material y espiritual, finalmente alcanza la purificación. Y esto es algo que por supuesto entra en la interpretación de cada uno. De hecho, todo lo que he comentado es interpretación. Seguro tú viste otras cosas mucho más interesantes, pero en mi caso, lo que veo es un artista que pese a todo encuentra una redención. Y si todo lo que ella decía de principio a fin significa algo en realidad, aquí le permitirá sentirse viva, pues podrá seguir experimentando su pasión, sin nada que contamine la pureza de su arte. Independientemente del escenario o lo que vemos a su alrededor, ella parece dedicarle la misma atención a la preparación de una obra que algunos quizás vean con otros ojos, pero en mi caso lo veo como una respuesta clara a esas ideas de pretensión y pedantería que se filtraban en esos escenarios. Para mí esto responde al ego del artista, le abre los ojos a lo que en verdad importa, lo que impulsa su vida, lo que le dio aliento para seguir escribiendo, para seguir pintando, para practicar y practicar hasta desfallecer. Decidieron seguir, tal vez morir de hambre o vivir con un gran peso porque fueron atravesados por algo que trasciende nuestras vidas. Tar es una obra que nos habla del abuso de poder, donde no seguimos a la víctima, sino al victimario. Vemos como Lydia Tar mueve los hilos para favorecer a las personas de quien espera otro tipo de favores. También vemos cómo ella consigue su posición en base a las mismas artimañas. Vemos cómo todos los personajes aquí son en mayor o menor medida responsables de un sistema donde el interés egoísta de cada persona ejerce un poder que puede destruir y que se oculta detrás de un concepto deformado del arte. Lydia Tar es solo el avatar que ocuparán miles de rostros. No sabemos de sus actos porque saben ocultarse y se apoyan unos a otros, pues depende de cada uno el sostener su farsa y mantener su santuario intacto. Esto no se trata solo de señalar nombres o de condenarlos. La cultura de la cancelación solo es un placebo que brindará confort a las masas, que en su necesidad de alimentar su ego actúan solo por una reacción emocional. El problema no solo está en tipos como Harvey Weinstein, está en toda la industria del cine. ¿Cuántos más han sido víctimas de productores o cualquier figura de poder que controla una industria, aprovechándose de quienes no pueden defenderse o de quienes buscan escalar y ganarse un lugar? Ellos no lo admitirán, pero cedieron ante la presión y toleraron abusos por escalar o por sobrevivir. Es una forma bastante dramática de verlo, pero no hablamos de teorías. Hoy en día ya somos conscientes de la realidad de estas industrias y, sin embargo, nos sentimos satisfechos con una cancelación más que no erradicará el problema. Tar nos habla de estas relaciones de poder, pero también revela una cuestión muy relevante en nuestro tiempo. ¿Qué pasará con los artistas y qué tienen que hacer para sobrevivir? Si están aquí, entonces ya saben quién es. Y es una de las figuras musicales más importantes de nuestro tiempo. Bien, en la apertura de la cinta tenemos esta entrevista con Lydia. Momentos antes la vemos prepararse, y esto se relaciona con su condición de farsante. Lydia no es su nombre real.
Ella ha tenido que construir una imagen para venderse, para encajar en las filas de este mundo, cosa que muchos, como ella, han tenido que hacer. La cinta abre con esta entrevista para construir lazos o una relación con el espectador. Hay quienes señalan que esto es aburrido y sí, lo es, pero también vemos un poco de Tar como una figura de interés en este mundo del arte. Sus ideales y comentarios pueden estar en sintonía con cierto público, pues no parecen seguir los ideales de algunos discursos en nuestra actualidad. Estas distinciones de sexo poco o nada importan a sus ojos, pues como muchos otros, ella se forjó a sí misma y considera que no existen obstáculos o condiciones que opaquen su talento. Su discurso eventualmente señala el control o el anhelo del mismo, pero también percibimos pasión cuando ésta se enfoca en hablar de música. Da igual si tiene aires de pedantería, esta entrevista nos permite una mirada clara de la protagonista que tendremos que seguir. Después saltamos a una clase magistral donde Lidia humillará a un estudiante y seguro los efectos que consiguió esta secuencia son varios, pero lo que nos interesa es un discurso en particular. La intención de todo esto es presentarnos un ideal al que Tar se aferra, algo en lo que ella quiere creer por encima de todo, pero que visto de otra forma es también su justificación a todos los abusos de los que seremos conscientes después. Su arte perdura, trasciende y atravesará a muchos más aún después de que ella abandone este mundo, pero su persona, sus actos en torno a su vida no deberían ser un detrimento o algún tipo de impedimento para la experiencia o el sentir de su trabajo. Da igual quien la escuche, su arte no está limitado a un juicio moral en particular, porque este se considera una carga que impide la experiencia del arte en su pureza. Ahora, esto es una interpretación que no responde a una lectura que deberíamos tomar como un ataque. Si tienes otra opinión, está bien. Esto no va de crear conflictos, pero vamos a desarrollar. El estudiante rechaza a Bach por un juicio moral y Tar, por supuesto, nos ofrece todo un discurso vehemente que confronta su postura. No me gusta tanto Bach. ¿No te gusta Bach? Ay, Max. ¿Alguna vez has tocado o dirigido a Bach? Como persona no caucásica y pangénero, yo diría que la vida misógina de Bach hace que me sea imposible tomar su música en serio. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, ¿no engendró como 20 hijos? Sí, eso está documentado, junto con una cantidad considerable de música. Disculpa, pero no entiendo qué tienen que ver sus prodigiosas habilidades en el hecho marital con el sí menor. Claro. Bueno, en fin, eso es tu elección. Después de todo, el alma elige su propia sociedad. Pero recuerda, la otra cara de esa elección limita el rango de nuestra perspectiva. Aunque, claro que aislar lo aceptable o lo inaceptable es un constructo básico de muchas, por no decir de todas las orquestas sinfónicas actuales, que ven como su derecho imperial filtrar para los estúpidos. Así que, por evasivo que sea, tiene cierto mérito examinar la alergia de Max. Puede exaltarnos la música clásica escrita por un montón de blancos heterosexuales austroalemanes y practicantes, tanto individualmente como colectivamente. ¿Y quién, si se puede saber, decide eso? ¿Qué pasa con Beethoven? ¿Te gusta? Porque a mí, como lesbiana, no me convence mucho Ludwig. Pero lo enfrento. Y me encuentro cara a cara con su magnitud e inevitabilidad. Frecuentemente vamos a escuchar este debate entre la obra y el autor, pero no nos confundamos con expresiones similares. La muerte del autor se refiere a que su intención en la obra no importa frente a nuestra interpretación. Eso no es lo que nos interesa ahora, sino más bien la cuestión de separar la obra del autor, que es un tema diferente. El discurso de Tar aquí apunta a esa distinción entre obra y autor. Lo que importa es la música y lo que ésta nos hace sentir. Si nos conmueve o nos genera algún otro tipo de emoción, nada tiene que ver con la condición o algún rasgo específico del autor. En resumen y retomando a Tar. Ven, Max, compláceme. Concedámosle a Bach un beneficio similar. Siéntate. Todo esto es una filigrana, ¿verdad? Podría ser un estudiante de piano de primer año
O Schroeder tocando para Lucy. O Glenn Gould para el caso. Es solo cuando cambia que te sumerges en ella, que oyes lo que realmente es. Es una pregunta. Y una respuesta. Lo cual plantea otra pregunta. Hay una humildad en Bach. No pretende estar seguro de nada. Porque sabe que es siempre la pregunta lo que captura al oyente. Nunca la respuesta. ¿Sabes? Ahora, la gran pregunta para ti es ¿qué opinas, Max? Tocas muy bien. Pero hoy en día, los compositores varones blancos cisgénero no son lo mío. No estés tan ávido por ofenderte. El narcisismo de las pequeñas diferencias lleva a la conformidad más aburrida. Bien, esto es problemático. Hablar de este tipo de cuestiones siempre puede dar pie al conflicto y seguro voy a estar mal en varias cosas, pero esta película me encanta por presentar una postura que hoy podría generar rechazo por parte de cierto sector, pero el disfrute no proviene del conflicto que se puede generar. Eso carece de importancia. Lo relevante aquí es cómo deberíamos detenernos a pensar un poco en qué es el arte realmente. Y si el problema se encuentra en esta separación de la obra y el autor. Esto es lo que siempre entra en discusión y por supuesto que no tengo una respuesta, pero sí una postura. El problema no se encuentra en la separación de la obra y el autor, sino en la separación de la obra y el público. ¿A qué me refiero? Toda obra existe por sí misma. El autor no está aquí presente mientras leemos o escuchamos. La obra existirá mientras ésta siga siendo leída, escuchada o interpretada, mientras el autor puede morir en cualquier momento. Pero ocurre algo interesante en la relación de público y obra. Surge una relación a nivel personal. Como público esperamos o sentimos que la obra nos debe algo. Queremos que ésta nos conmueva, que responda a nuestro juicio moral. En ese sentido, es una relación de complicidad donde nos sentimos parte de la obra. Pero esta relación también genera una cierta responsabilidad única para cada persona. Y es que si dicha obra no responde a nuestro juicio moral, la condenamos. Y ocurre lo mismo con su autor, porque la obra pudo ser efectiva con nosotros, pero si nos enteramos que su autor ejemplifica una conducta rechazable, sentimos que promovemos sus actos al no responder con el rechazo a todo lo que éste engendró. Tar nos habla de esta relación entre autor, obra y público, sobre cómo el arte puede encontrarse limitado ante el juicio moral de una persona que, como todos, tiene preconcepciones sobre determinados temas, y al ser tan contradictorios, ¿realmente podemos declarar que nuestro juicio de valores se ajusta a toda perspectiva? Retomemos el diálogo de Tar cuando su alumno parece incapaz de comprender su postura, pero entonces veremos cómo este juicio moral también implica afrontar los efectos de una condición bastante interesante para los artistas, y es a partir de aquí donde veremos el mayor temor de Tar y una realidad que afrontamos hoy en día. Pues Edgar Varese es bueno, digo, me gusta Arcana en todo caso. Ah, bueno, entonces debes saber que Varese declaró una vez que el jazz era un producto negro explotado por los judíos. Eso no impidió que Jerry Goldsmith lo estafara para su partitura del planeta de los simios. Es el insulto perfecto, ¿no crees? Pero verás, el problema de asumirte como disidente epistémico ultrasónico es que si el talento de Bach puede reducirse a su género, país de nacimiento, religión, sexualidad, etc., entonces el tuyo también. Ahora bien, algún día, Max, cuando salgas al mundo y dirijas como invitado una orquesta muy o poco importante, quizá notes que los músicos no solo tienen bombillas y música en sus atriles. También les habrán entregado hojas de evaluación, cuyo propósito es evaluarte a ti. Ahora bien, ¿qué tipo de criterio esperas que apliquen para evaluarte? ¿Tu lectura de la partitura y tu técnica con la batuta o algo más? Escuchen todos. Aplicando los criterios de Max, consideremos lo de Max, en este caso, Anna Thorvaldsdottir. Podemos quizá coincidir en dos observaciones. Una, que Anna nació en Islandia. Y dos,
que ella es, como diría una maestra Waldorf, una mujer joven muy atractiva. Levanten la mano. Muy bien, ahora volvamos a mirar el banco del piano y pensemos cómo podemos relacionar esos datos con la persona sentada frente a nosotros. Eres una maldita perra. Y tú eres un robot. Por desgracia, al parecer el arquitecto de tu alma son las redes sociales. Si quieres ir a la mascarada, debes tocar al compositor, sublimar tu persona, tu ego y, sí, tu identidad. Debes, de hecho, ponerte delante del público y de Dios y suprimirte. Bien, hay muchas cosas que decir aquí. Tar no tiene problemas con los temas de género porque ella no ha escalado abrazando su identidad, sino suprimiéndose. Su talento la elevó, por supuesto, pero este diálogo revela su mayor carga. Y esto, por supuesto, entra en relación con lo comentado anteriormente sobre el proceso de purificación, pero enfoquémonos. Tar es también un comentario vehemente donde vemos al artista siendo suprimido, sublimado, en un mundo que no quiere apreciar su arte, sino que éste les ofrezca un ideal de actos y comportamientos aceptables al juicio moral o social. Como lo comenta Tar, el arquitecto de nuestras almas son las redes sociales, y seamos honestos, ¿cuántas veces no hemos respondido emocionalmente ante una publicación que no revela una verdad, sino que dispersa una provocación? Un llamado al juicio precipitado donde una figura es cuestionada o reprochada por un error que, a ojos del público, merece ser condenado. El artista vive bajo esta condición. Su arte, su trabajo, no vale nada si este no promueve una imagen socialmente aceptable. Que el artista no sobrevive por su arte, sino por su reputación, y de eso quiere hablarnos Tar, solo que su discurso no aborda el tema desde un tono victimista, sino que confía en que su público pueda ver los efectos de esta situación. Tar, haciendo uso de su poder, hundió a su examante, porque había mentido sobre su reputación, y como no existe un esfuerzo real por parte de los verdugos o las instituciones, dicha persona perdió la esperanza. Tar fue por supuesto el detonante, pero fueron los mecanismos que mueven este mundo lo que terminó por acabar con ella. Tar enfrentará lo mismo, solo que en este caso estamos ante la culpable, pero nunca vemos claramente si ella hizo algo en particular. Solo podemos confiar en lo que se insinúa, y es exactamente nuestro caso al enfrentar este tipo de acusaciones en la vida real. ¿Cuántas veces no hemos reaccionado de forma emocional ante una publicación, sin haber investigado si la fuente era confiable o si realmente estamos comprendiendo la situación? Todo el tiempo estamos reaccionando a ciegas, confiando en que el primer impulso es lo más indicado, o que nuestro juicio moral no se encuentra en una cámara de eco donde solo nos ahogamos en el ruido de nuestro propio ego. Con esto en mente, con todas las cuestiones que podemos tener a raíz de lo visto en la película, podemos interpretar el final de Tar de una forma diferente. Porque sí, puede verse como un castigo, como una redención o como un gesto clasista por parte del director, pero también puede verse como una imagen que revela el actual estado de los artistas en nuestro mundo. Ahora, los artistas son presas de su público, quienes son cazadores. Es algo rebuscado, por supuesto, pero la cinta no se aleja demasiado a lo comentado. Fue la cancelación lo que arruinó las carreras de los artistas en esta cinta, y esta cancelación no fue genuinamente un acto de justicia, sino un efecto a causa de la respuesta negativa de quienes se desplazan en este mundo. Quienes se benefician de determinados eventos no dudarán en darle la espalda a quien sea por escalar, mientras los autoproclamados justicieros solo están ahí para ser de verdugos. No estamos buscando una verdad en sí. Tar parece plantear una pregunta, y es que tal vez nos encontramos en una era donde los artistas se encuentran en medio de una caza de brujas. Nuevamente, es nuestra ignorancia lo que impulsa acusaciones y paranoia entre el público. Estamos tal vez deteriorando el arte y su expresión por ajustar todo a nuestras sensibilidades, y que todo responda a un juicio moral que la sociedad acepta sin considerar el valor de una obra o de un trabajo en sí. Tal vez este final revela el mayor temor de un artista, pero no en el sentido que esperamos, sino en algo diferente. El público ahora no es a quienes quieren llegar, sino a quienes buscan complacer para evitar el exterminio o la cancelación.
El papel de Tar en su última presentación también puede revelar cómo hoy en día el artista debe adaptarse. Es una lectura que me pareció interesante. No podría asegurar que todo lo dicho aquí se sostiene firmemente, pero intuyo que para más de uno puede ser interesante explorar estas cuestiones. Tar por sí sola revela un temor bastante intenso y que muchos artistas podrán sentir como arde en sus adentros. Es quizás el miedo a no dejar un legado o acabar de una cierta forma lo que atormenta a Tar, pero también vemos cómo dedica la misma energía y pasión a la música, tanto al principio de la cinta como al final. Es difícil definir algo en esta cinta, pues en su ambivalencia consigue que muchos construyan su propia interpretación. Hay quienes prefieren enfocarse en el castigo a la figura de poder, otros ven las posibilidades del discurso sobre la obra y el autor, mientras otros encuentran caminos que aún no hemos descubierto del todo. Tar es sin duda una obra llena de matices y, por supuesto, resulta en una cinta que invita a la exploración.